La Primera Guerra Mundial está llegando a su fin, y un soldado americano llamado William J. Donovan es alcanzado por metralla en la pierna en Francia y está cegado por el gas tóxico. Durante la guerra, liderará peligrosos rescates de soldados y también encabezará campañas contra el enemigo en las que morirán decenas de sus compañeros. Seguirá luchando, negándose a seguir órdenes o a quitarse las medallas mientras lucha. No le importa si esas medallas lo convierten en un blanco para los francotiradores enemigos. No pueden golpearme y no los golpearán a ustedes, les dirá a sus hombres. Pero le golpearán de nuevo, esta vez en la rodilla. Sin embargo, se niega a ser evacuado y sigue dando órdenes. Donovan parece intrépido, y esa es una de las razones por las que dejó la Primera Guerra Mundial con el apodo de Wild Bill. Después de que la primera de las guerras mundiales terminara, Donovan fue premiado con la Medalla de Honor, la Cruz por Servicio Distinguido, la Medalla por Servicio Distinguido, la Estrella de Plata y más premios de otras naciones. Recibió la Estrella de Plata y el Corazón Púrpura por lo que había soportado en la batalla. Sería difícil encontrar un soldado americano más condecorado por sus esfuerzos en la guerra. Pero hoy en día es más conocido no por lo que hizo en el campo de batalla, sino por ser considerado el padre fundador de la inteligencia de los Estados Unidos. Se le considera el hombre que inició lo que se convertiría en la Agencia Central de Inteligencia, y es por eso que si visitan la sede de la agencia en Langley hoy, verán una estatua de él. Como ha evolucionado todo, esto es una historia fascinante, pero volvamos primero al principio de la vida de este hombre. Bill nació el día de Año Nuevo en el año 1883. Su lugar de nacimiento fue Buffalo, Nueva York, y sus padres nacieron de padres que habían hecho el viaje de Irlanda a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Su padre era duro y enfatizó al joven Bill la importancia del deber y de mantener el honor, mientras que su madre le inculcó la importancia de la belleza y el arte. Sus padres eran católicos estrictos, y mientras crecía, Bill jugaba con la idea de convertirse en sacerdote, pero con el paso del tiempo el dogma católico no le sentó bien. En su lugar, se centró en su educación y se convirtió en un exitoso estudiante de la Universidad de Columbia. Más tarde asistió a la Escuela de Derecho de Columbia, donde compartió un aula a veces con el futuro presidente, un tal Franklin D. Roosevelt. No lo sabían entonces, pero estos dos se convertirían en los protagonistas de la historia de los Estados Unidos y también compartirían a veces la misma línea argumental. Mientras trabajaba en la ley, ayudó a crear algo llamado la Guardia Nacional de Nueva York, y fue entonces cuando dedicó gran parte de su tiempo a la estrategia militar. Bill podría llegar a ser un soldado muy valiente, pero su mente militar fue lo que lo llevó a convertirse en un líder de primera clase. Se atrincheró en los asuntos militares, liderando los esfuerzos en la frontera México-Estados Unidos, en la lucha contra el revolucionario mexicano llamado Francisco Pancho Villa. En ese momento, la Primera Guerra Mundial ya se estaba cobrando innumerables vidas en Europa, y pronto Bill se atrincheraría literalmente en eso. En 1917 era comandante y dirigió el primer batallón de la 165ª Infantería de la 42ª División. Podría haber estado en el lado de los mayores, comparado con los jóvenes que lucharon con él, pero su resistencia e intrepidez se volverían legendarias. Luchó en muchas batallas y fue testigo de una carnicería total mientras que él mismo sufrió graves heridas. Fueron todas esas pérdidas de hombres y charcos de sangre las que jugaron un papel en la evolución del pensamiento de Bill. Se dio cuenta de que para ganar guerras hay que ser más listo que el enemigo y la inteligencia militar es clave para ello. En los años siguientes se le concedió la Medalla de Honor por sus acciones heroicas durante esa guerra, y al recibir el premio, más de 4.000 veteranos acudieron a la ceremonia. No podemos decir con suficiencia cuánto respeto tenía Bill por parte de aquellos que habían servido con él o habían oído hablar de él. Luego sorprendió a todos y dijo que no quería la medalla. En sus propias palabras dijo que pertenecía a los chicos que no están aquí, a los chicos que descansan bajo las cruces blancas en Francia o en los cementerios de Nueva York, también a los chicos que tuvieron la suerte de pasar. En los años 20, Bill se convirtió en el fiscal del Distrito Oeste de Nueva York. Puede que fuera popular entre los soldados, pero cuando Bill se tomó muy en serio su papel en la guerra contra el alcohol, se ganó bastantes detractores. Esta fue la era de la prohibición en los Estados Unidos y se aseguró de que la ley se aplicara estrictamente. También se peleó con algunos ricos de Nueva York, porque también allanó sus clubes. Muchos de los ricos de entonces pensaban que eran inmunes a la ley, pero no era así cuando Bill era abogado. La gente trabajadora lo veía al menos como justo y se ganó una reputación por luchar contra la corrupción. Esto le consiguió un puesto en el Departamento de Justicia después de que muchos funcionarios fueran encontrados corruptos y envueltos en un escándalo. Allí decidió que era hora de contratar más mujeres y dejó saber que no le gustaba mucho el personal que no cuestionaba la autoridad. En ese momento se vio envuelto en una lucha contra el director de la Oficina de Investigación, un tal J. Edgar Hoover. Bill era macho, guapo, inteligente y muy querido, mientras que Hoover estaba lleno de inseguridades y era, podríamos decir, un hombre extraño y mezquino a veces. A Hoover no le gustaba ver el ascenso de Bill y los dos chocarían con frecuencia. Esta relación empeoraría cuando Bill se pasó a la inteligencia y el propio Hoover espiaba a cualquiera que le desagradara. Una pequeña guerra interna estalló entre los dos hombres. Hoover versus Donovan se convertiría en la lucha del siglo en los reinos del gobierno,
Pero primero tuvo que ocurrir la Segunda Guerra Mundial, y en el camino hacia ella, Bill fue contratado para visitar partes de Europa y recolectar inteligencia allí. Comenzó a establecer relaciones estrechas con espías británicos y altos cargos del gobierno de allí. Visitó la Alemania nazi, la Italia fascista y viajó extensamente, reuniéndose con jefes de gobierno de otros países. Su opinión después de sus viajes fue que la guerra era inevitable y por supuesto tenía razón. Pronto se convirtió en un importante asesor del presidente Franklin D. Roosevelt, a pesar de que los dos hombres habían estado en lados opuestos del espectro político. Cuando la Alemania nazi al comienzo de la guerra atacó a cualquiera que se interpusiera en su camino, tanto Roosevelt como el líder británico Winston Churchill estaban de acuerdo en una cosa, y era que Alemania era más poderosa de lo que nadie esperaba. Las tácticas de la Blitzkrieg alemana y su muy efectiva propaganda eran sin duda una fuerza a tener en cuenta. Así que, ¿a quién envió Roosevelt a Gran Bretaña para hablar con Churchill sobre eso? Sí, fue a Bill Donovan. Bill se reunió con el líder, habló con la inteligencia británica e incluso comió algo con el rey Jorge VI. Churchill, por supuesto, con sus antecedentes militares y su amor por la leyenda, se llevaba muy bien con Wild Bill y le concedió a Bill acceso a información altamente secreta. Bill volvió a los Estados Unidos y le dijo al presidente que Gran Bretaña tenía lo necesario para luchar contra los alemanes, pero que los Estados Unidos tenían que participar en el acto. También le dijo a Roosevelt que Estados Unidos necesitaba una agencia muy parecida a los servicios de inteligencia británicos. Mucho antes de la CIA existía la Oficina del Servicio Secreto Británico, y las ramas que conocemos como M15 y M16. De hecho, la inteligencia británica se remonta a siglos atrás, pero la oficina moderna impresionó a Wild Bill. Fue durante este periodo que pasó mucho tiempo trabajando con estas agencias británicas secretas y con algunos espías que pertenecían a ellas. Pasó horas revisando los informes de la inteligencia británica, gráficos y siendo entrenado por varios del personal y espías. Bill tenía una cosa en mente, y era crear una versión americana de lo que los británicos tenían, y eso es exactamente lo que hizo. Un agente británico que ayudó a Bill a escribir el proyecto de su agencia fue nada menos que el comandante Ian Fleming, el escritor de las novelas de James Bond. Los dos hombres también trabajarían juntos en ciertas operaciones de sabotaje. No se equivoque, el ejército, la marina, el FBI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos tienen sus propias unidades de inteligencia. Tenían sus propios gráficos. Los espías se escondían por ahí para ellos, pero no estaba organizado. Bill sabía que una organización tenía que ser más grande y mejor. Roosevelt también lo sabía, y en 1941 nombró a Bill Donovan jefe del Coordinador de Información o COI. Esto pronto recibiría un cambio de nombre y se convertiría en la Oficina de Servicios Estratégicos o la OSS por su abreviatura en inglés. Sin embargo, no todos en los Estados Unidos estaban contentos con esto, ya que algunos jefes de otras ramas del ejército y agencias gubernamentales veían este nuevo equipo como una amenaza para ellos. No creían que hubiera necesidad de una entidad que estuviera de alguna manera por encima de ellos. Lo que sucedió fue una especie de guerra territorial, pero la OSS fue de fuerza en fuerza y pronto Bill estaba entrenando a los nuevos reclutas. Ideó todo tipo de estrategias para espiar y atacar, basadas en un nuevo tipo de guerra. Contrató a gente de todos los ámbitos, desde intelectuales a creativos y criminales. Trajo a bordo a hombres de negocios, incluso actores y poetas que podían influir en la mente del público. Tenía psiquiatras famosos trabajando para él que analizaban a los enemigos y tenía algunas de las personas más ricas de los Estados Unidos trabajando de cierta manera para la OSS. Era una fuerza en sí misma y como nada más que los Estados Unidos hayan visto. Sin embargo, esta potencia en ascenso se encontró con algunas dificultades. Pronto la inteligencia británica se cansó de ella, ya que el equipo de Bill montó operaciones de espionaje y sabotaje por todo el mundo. A los británicos a veces no les gustaba mucho el estilo de la OSS, e incluso una vez dijeron que estaban jugando a vaqueros e indios rojos. Los británicos pensaron que su inteligencia era más inteligente. La OSS, por supuesto, ahora tenía presencia en varias partes del Imperio Británico y al M-16 no le gustaba que los agentes secretos estadounidenses hicieran movimientos de ajedrez en su propio territorio. Dentro de los Estados Unidos, algunos críticos en los medios de comunicación dijeron que la OSS era una Gestapo americana, y se temía que los ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes sufrieran. Creían que la propaganda al estilo nazi invadiría los Estados Unidos. Algunos militares temían que una superagencia de espionaje se saliera de control y tuviera demasiado poder. Luego está la famosa disputa con el director del FBI, Hoover, que tenía su propio dossier de información sobre las fechorías de Wild Bill. Ese dossier contenía información sobre el mujeriego de Bill y algunos lazos poco claros con la inteligencia británica. Wild Bill era imprudente según Hoover. Al mismo tiempo, la OSS tenía su propio expediente sobre Hoover que incluía información sobre su supuesta orientación sexual. Hoover envió lo que se llamó Memorándums de pluma envenenada a Roosevelt sobre los métodos turbios empleados por Bill y no quería nada más que derribarlo. Hoover pintó a Bill como un villano, pero no hizo nada para impresionar a Roosevelt, quien siempre creyó en Bill. Con el paso del tiempo, a principios de los 40, este miedo de la Gestapo americana creció y en parte fue encendido por Hoover. La OSS tuvo sus éxitos, pero también sus fracasos, algunos de los cuales se filtraron a la prensa.
Entonces, en 1945, Bill escribió una propuesta secreta para probar una agencia de espionaje aún más grande y sonaba un poco como una policía secreta. Esa carta secreta se filtró y esto causó cierto daño a la imagen de Bill y la OSS. Hoover incluso había asignado a una espía femenina para espiar a Wild Bill, y ella transmitió mucha información a Hoover. Bill siempre culparía a Hoover por la filtración y creía que Hoover intentó durante muchos años destruirlo. Después de todo, Hoover quería ser el principal zar de los espías de América. La cosa es, sin embargo, que en el propio intento de Bill de convertirse en uno de los hombres más poderosos de América, se había peleado con mucha gente. Perdió muchos amigos poderosos, y luego cuando su aliado más poderoso murió, se encontró en problemas. Ese aliado, por supuesto, era Roosevelt. Cuando el siguiente presidente, Harry S. Truman, llegó al poder, la OSS todavía sufría de críticas negativas debido a que algunas personas seguían diciendo que era una operación militar similar a la Gestapo, pero en los Estados Unidos. El renombrado general del ejército y más tarde presidente David Dwight Eisenhower llamó a la OSS vital, pero esto no detuvo su caída. Otros dijeron que estaba demasiado cerca de la inteligencia británica y por lo tanto básicamente permitió a los espías británicos cierto control en los Estados Unidos. Entonces, ¿ese fue el final de Wild Bill? No, en absoluto. Jugó un gran papel en los juicios de Nuremberg y ayudó a llevar a los criminales de guerra ante la justicia. Pero entonces, en 1945, cuando Bill le pidió a Truman que creara una agencia de inteligencia actualizada de posguerra, fue desairado y la OSS quedó oficialmente extinta. No mucho después de eso, Truman se dio cuenta de la necesidad de una agencia central de inteligencia, y puedes adivinar quién quería ser el jefe de eso. Sí, Wild Bill, por supuesto. Muchos miembros de la antigua OSS formarían parte de esta agencia, pero Bill nunca se sentaría en el gran asiento. Podría haber sentado las bases para un cierto tipo de superagencia, pero no lo dirigiría mientras la Guerra Fría se intensificaba. Bill siempre estuvo entre bastidores y pensó que podría ser nombrado jefe de la CIA cuando Eisenhower llegara al poder, pero no fue así. En 1953 tomó el puesto de embajador en Tailandia. Uno se puede preguntar por qué, y la razón es porque Tailandia estaba al lado de Vietnam, y la propagación del comunismo en el sudeste asiático era temida por los Estados Unidos. La CIA jugaría un gran papel en la configuración del destino de Tailandia, que no se enseña en los libros de texto de las escuelas en Tailandia hoy en día. La CIA ayudó secretamente a orquestar muchos eventos que ocurrieron en el sudeste asiático a lo largo de los años, y la lucha contra el comunismo sería sangrienta. El bien mayor, por supuesto, significaría a veces apoyar a dictadores opresivos que adoptaron un enfoque de tolerancia cero al activismo, y por eso el legado de Wild Bill siempre tendrá sus críticos. En 1957, mientras estaba en el hospital en Tailandia, la demencia de Bill se apoderó de él. Vanity Fair escribió que sus últimos días fueron tristes y su estado mental no era nada bueno. Ese informe decía lo siguiente sobre el Wild Bill con demencia. Se imaginó que vio al Ejército Rojo viniendo por el puente de la calle 59 hacia Manhattan, y en una memorable última misión huyó del hospital vagando por la calle en pijama. Wild Bill Donovan falleció el 8 de febrero de 1959. Tenía 76 años. Si te ha gustado este video, tenemos dos grandes más para ti. Haz clic en este video aquí para ver uno ahora o este otro aquí. Haz clic en uno ahora y compruébalo.